Hoy día nos corresponde hablar acerca de tabla periódica. Tú recuerdas que el día de ayer, y creo que todos participaron, estuvimos hablando acerca de la nube electrónica, ¿te acuerdas? Dijimos que la idea de poder trabajar nube electrónica, ¿cuál era? Poder tener, poder tener claro, oh, dame un toque, pero voy a poner, voy a acusarlo, digo, voy a poner la... Pa, pa. Bueno, vamos a tratar de avanzar de manera fluida, no va a haber receso, por si acaso. Por ahí le doy 5 minutos antes como para que se levanten, caminen y todo, ¿ya? Porque la idea es avanzar de manera fluida para que ustedes simplemente inviertan y este par de horas el domingo y también puedan descansar un poco. No es la idea de que se maten el día domingo estando frente a una pantalla, ¿ya? La idea es que aprovechen, entiendan y tengan claro qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como te decía hace unos minutos, nosotros hemos trabajado el día de ayer configuración electrónica, pero también hicimos un recuento de todo lo que hemos visto desde el inicio, ¿no? Pero muy rapidito te lo comento. Fuimos desde materia, con materia dijimos, oye, sí, la materia yo la veo en grandote, pero existe una parte pequeña que se llama átomo, que es indivisible, indestructible, ¿cierto? Y se mantiene por razones históricas. Luego vimos en estructura atómica que sí, en efecto, esta parte pequeña, el átomo, tiene una parte central llamada núcleo y una parte externa llamada nube electrónica. Y les había comentado que en el caso del núcleo, tú puedes seguir un estudio un poco más, vamos a decir, detallado, más profundo acerca del núcleo, pero solamente si es de tu interés, si tú crees que es necesario para ti, porque en realidad eso no es parte del examen de admisión. Entonces, como nosotros siempre nos direccionamos hacia el examen de admisión, yo no quiero hacerte perder tiempo en algo que no te va a venir en el examen de admisión. Entonces, por esa razón, el núcleo lo hemos descrito como una zona, como la parte central del átomo, la zona más pesada, la zona más compacta, que tiene carga positiva, que tiene protones, que tiene neutrones, que tiene muchas más partículas, que incluso esas partículas subatómicas fundamentales tienen una estructura interna. Pero esa idea debe ser la idea base con la que tú tienes que quedarte e ir hacia adelante en tu estudio de química y en tu preparación para algún examen de admisión. Lo que dijimos que nos importa y vimos en la siguiente sesión fue modelos atómicos, hacer una cronología de cómo se fue desarrollando la teoría atómica partiendo desde Dalton. No nos hemos ido a los griegos, solamente mencionamos, oye, sí, en la antigua Grecia, ese señor Aristóteles decía que toda la materia estaba formada por agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Y como él era una eminencia en su tiempo, el que se atrevía a decir lo contrario, simplemente, ¡pam!, estancado, ¿no? Entonces, esas ideas prevalecieron desde 800 años antes de Cristo hasta que John Dalton, ¿no?, propone por primera vez que toda la materia está formada por átomos, ¿no? Lo descubre experimentalmente usando balancitas. Luego aparece Thomson y dice, oye, sí, en el átomo existe una partícula que se llama electrón y esta partícula que se llama electrón está presente en toda la materia. Entonces, para que el átomo no sea distorsionado o para que mantener la estructura que nos dijo Dalton, entonces el átomo sigue siendo una esfera compacta, pero con los electrones incrustados, como las pasas en un budín. Te dije, a lo peruano sería de repente como las pepas en una sandía o de repente como las pasas en un panetón, ¿cierto? Entonces, el átomo era una esfera cargada positivamente y los electrones se encontraban incrustados en esa esfera como las pasas en un budín. Por eso se llamó el modelo del budín con pasas. Luego viene Rutherford y Rutherford descubre al núcleo atómico y descubre que el átomo no era compacto, sino que en realidad el átomo era prácticamente un espacio vacío. Y por esa razón es que a su modelo atómico se le asoció como un sistema planetario en miniatura.
Luego fuimos un poquito más adelante y dijimos, oye, sí, el modelo de Rutherford tiene cierta coherencia. Apaguen su micrófono, por favor, Rafael, tu micrófono. Perfecto, listo. Entonces dijimos, el átomo tiene cierta coherencia, pero la incoherencia aparecía porque el electrón no podía girar eternamente alrededor del núcleo atómico, ¿cierto? Entonces, esa incoherencia hacía pensar de que el electrón iba a caer en espiral al núcleo atómico y el átomo no iba a ser estable. Es más, dijimos en su momento, si lo recuerdas, que si el electrón caía de manera continua hacia el núcleo, el espectro que se generaba era un espectro continuo, ¿no? E incluso discutimos qué cosa era un espectro continuo y un ejemplo de espectro continuo. ¿Qué era un ejemplo de espectro continuo, chicos, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Un arco iris. Un arco iris, claro, Carlita. Un arco iris era un espectro continuo en donde tú puedes ver todos los colores, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, te hice la pregunta, ¿cuáles son los tres colores primarios? Azul, amarillo y rojo. Azul, amarillo, rojo, claro. Entre el azul y el amarillo está el verde. Entre el amarillo y el rojo está el anaranjado. Luego tú tienes del azul un poquito más allá, tienes el ultravioleta. Y esa pequeña gama, ese pequeño espacio, es lo que puede ver el ojo humano. O sea, el ojo humano no puede ver por atrás, vamos a decir, del rojo o por adelante del violeta. Profe, ¿por qué por atrás del rojo y por adelante del violeta? Allá. Porque por un tema de orden, ¿ya? Existen otro tipo de radiaciones, que es, por ejemplo, la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta, que debes haber escuchado acerca de ello. Por ejemplo, la radiación ultravioleta es la de la que nosotros nos tenemos que cuidar al no estar expuestos al sol, porque la radiación ultravioleta produce ceguera, produce daño a la piel. Por esa razón es que hay que utilizar bloqueadores solares. Entonces, esa gama, por ejemplo, del rojo o la gama perdón, del infrarrojo o del ultravioleta, el ojo humano no la puede ver. Es más, existen otras radiaciones que el ojo humano no las puede ver, pero sabemos que existen. Ejemplo, las ondas de la radio, podemos escuchar radio. Las ondas de la televisión, podemos ver televisión. Las ondas del celular, podemos recibir llamadas telefónicas. Las microondas que nos ayudan a calentar nuestra comida. Entonces, existen muchas radiaciones que sabemos que existen por el efecto que provocan, pero no las podemos ver. El ojo humano es muy limitado. El ojo humano solamente puede ver en el rango desde el rojo hasta el violeta, nada más. A eso se le llama espectro visible. Y como tú no puedes diferenciar un color con respecto al otro, a ese espectro se le llama espectro continuo, por la continuidad, ¿no? Por ejemplo, me mencionaste aquella vez a qué gama, por ejemplo, de colores rojo, ¿no? A ver, mencióname alguna gama de color rojo, ¿recuerda? ¿Rojo qué, por ejemplo? Rojo pálido. Rojo pálido, ya Ámbar nos dice rojo pálido, ¿algún otro? Se te escucha muy bajito, Marcelo, casi ni se te escucha. Ya, pero por ejemplo, digamos, el rojo pálido nos dijo ámbar. Puede ser rojo carmín, ¿no? Puede ser, qué sé yo, rojo rosa, por ejemplo, por así decirlo. Son diferentes tipos de rojo. O amarillo, ¿no? Amarillo patito, amarillo pollito, amarillo yema de huevo, ¿no? O sea, todas las distintas gamas de amarillo están ahí. Todas las distintas gamas de rojo están en el espectro continuo. Pero eso es lo que se esperaba con el modelo de Rutherford. O sea, que si el electrón caía continuamente hacia el núcleo atómico, iba a pasar de que se iba a generar un espectro continuo, pero no se vio observado un espectro continuo, sino se vio observado un espectro discontinuo. Entonces, había una inconsistencia. ¿Y quién liberó esa inconsistencia? La liberó Niels Bohr. ¿Y cómo libera esa inconsistencia? Utilizando como referencia el modelo de Rutherford más el hallazgo, vamos a decir, el descubrimiento que hizo Max Planck de que la energía radiante, la luz, no se transmite en forma continua, sino se transmite en forma de paquetes discretos llamados cuantos o fotones, en forma de esos paquetitos. Entonces pudo explicar por qué tú vas a observar un espectro discontinuo, o sea, un espectro de líneas, en vez de un espectro continuo. Entonces, el modelo de Bohr es un modelo
que marca el inicio, perdón, el fin de la teoría clásica ya, del átomo y el inicio de la teoría atómica moderna. Porque un primer punto que él establece es que el electrón no puede girar en cualquier lugar alrededor del núcleo atómico, sino en ciertas órbitas o niveles permitidos de energía. Y si tú recuerdas lo que vimos el día de ayer, hablamos de niveles de energía. El nivel de energía, ¿quién lo empezaba a expresar? ¿Quién expresaba el nivel de energía? ¿El número cuántico principal, secundario, magnético o spin? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es el que expresaba el número cuántico? Principal. El principal, claro, el número cuántico principal es el que nos hablaba del nivel de energía. Y la primera idea del número cuántico principal, ¿de quién sale? Sale de Bohr, ¿no? Entonces, el inicio de la mecánica cuántica, de la teoría atómica moderna, aparece por ese desarrollo cronológico que tuvo el átomo. Entonces, por esa razón es que hemos ido siguiendo esa secuencia. Lo que viene hacia adelante es más importante todavía, porque te dije, es necesario entender a la nube electrónica, porque si entendemos a la nube electrónica, vamos a entender cómo se comportan los electrones. Y si entendemos cómo se comportan los electrones, vamos a entender el tipo de enlace químico. Y si entendemos el tipo de enlace químico, vamos a entender cómo se comporta la materia a nuestro alrededor. Uno de los temas más bonitos, más importantes de la química es justamente el enlace químico. Yo diría que también es el tema más importante. Si tú logras entender enlace químico, entiendes absolutamente todo de química, porque es la base de poder entender todo. Y es más, o sea, aquellos que estén pensando en alguna carrera de química, en la parte de enlace los van a matar, o sea, los van a destruir. Yo, por ejemplo, estudié una carrera relacionada con la química, ingeniería petroquímica, y he visto química desde mi primer año de universidad y creo que hasta el tercer o cuarto año de la universidad, todo era química. Y es más, hay un curso que se llama química orgánica, que nosotros lo vemos muy chiquitito nada más en química general para el examen de admisión, pero que en la universidad son libros de libros, teorías de teoría, unos libros espectaculares para entender todo eso. Y casi todo está relacionado con el enlace químico. ¿Ya? Entonces es muy bonita esa parte de la química. Para el examen de admisión tú sí necesitas tener una buena base en eso, porque justo es la parte central con la cual tú puedes explicar muchos fenómenos en la naturaleza y es una parte muy esencial de la química. Entonces nosotros hoy día lo que vamos a hacer es introducirnos en la tabla periódica. ¿Ya? ¿Y qué relación tiene la tabla periódica con lo que hemos visto anteriormente? Bueno, la tabla periódica viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos, ¿ya? En forma creciente de su número atómico, ¿ya? ¿Quién define el número atómico en el átomo, chicos? A ver, necesito que me ayuden. ¿Quién define el número atómico en el átomo? ¿O qué parámetro lo define en el átomo? Chicos, número atómico en el átomo. Z. Z, claro. Pero ese Z, ¿qué cosa es en el átomo? Un número atómico. El número atómico. Ya sé que es el número atómico, pero La ¿qué? ubicación en la tabla periódica. También, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es ese Z en el átomo? En el átomo, ¿qué es? ¿Qué te representa el Z? El número de protones. Excelente, Rafael. Esa es la respuesta que necesitaba. El número de protones. Es importante, pónganse a pensar, o sea, porque todo está relacionado. O sea, el Z es el número de protones, ¿ya? El número atómico, carga nuclear, lo que quieras tú llamar. Pero cuando nosotros hablamos de tabla periódica, la tabla periódica viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos sobre la base del número atómico o la carga nuclear. Entonces nosotros, ¿qué parámetro necesitamos? El número atómico Z. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, este número atómico Z termina definiéndome el número de protones, termina siendo definido por el número de protones, y también te permite ubicar un elemento en la tabla periódica. Chicos, ¿cuál es el primer elemento en la tabla periódica? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y por qué es eso? Porque su número atómico vale 1. El segundo elemento en la tabla periódica es el helio. ¿Y por qué es eso? Porque su número atómico vale 2. O sea, el número atómico
define la identidad del átomo y permite ubicar a un elemento en la tabla periódica, ¿ya? Pero eso no fue así siempre, no fue así siempre. O sea, en realidad, el número atómico ya fue la consecuencia de haber hecho estudios un poco más elaborados respecto a la tabla periódica, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo se dio esta cronología y vamos a empezar con el señor Dobereiner, ¿ya? Dobereiner propone de que los elementos que se habían descubierto hasta aquel entonces se podían ordenar en grupos de 3 en 3, ¿ya? Y estos grupos de 3 en 3 guardaban relación entre ellos. Por ejemplo, mira, en el primer grupo que nosotros tenemos acá, tenemos al litio, al sodio y al potasio. Litio, sodio y potasio, ¿ya? Son los 3 grupos que nosotros tenemos, litio, sodio y potasio, ¿ya? Entonces, en el caso del litio, sodio y potasio, ¿ya? Estos señores, ¿qué relación guardan? Los 3 son metales. Los 3 son blandos. O sea, si tú tuvieras en tu mano un poco en tu mano no la puedes tener. Pero si tú tuvieras un poco de litio o de sodio o de potasio, tú con una tijera o con un cuchillo podrías cortarlos a ellos. Son metales muy blandos. Bah, eso no es chistoso, es mentira. No, sí, en serio. Yo te puedo decir, yo estaba en el laboratorio, nos daban nuestros trocitos de litio, perdón, de sodio y de potasio, y nosotros cogíamos, obviamente, con pinzas y podías cortar. Pero tenías que utilizar muy poquitito, obviamente. ¿Ya? Son metales, son blandos, reaccionan violentamente con el agua. Entonces se parecen. ¿Ya? Entonces, Dove dijo, oye, entonces si ellos se parecen, empecemos a agruparlos de 3 en 3. Ya ese ordenamiento él le llamó triadas. Pero adicionalmente había una particularidad en una triada. Los elementos que pertenecían a una triada, el elemento central, tenía propiedades intermedias en el extremo. Ejemplo, mira, si yo tengo acá no puse mi pizarrita, qué pena. A ver, bueno, denme solamente 2 minutitos para poner la pizarrita, porque si no, se va a complicar un poquito más explicarles este tema y necesito que esto lo entiendan al 100%. Un ratito. Me di cuenta que no está la pizarra. Ya, ahora, un punto, mientras vamos avanzando y mientras voy conectando eso, ¿ya? Lo que se conocía en aquel entonces, o sea, cuando estaba Dobereiner, lo que se conocía era el número de masa, o sea, el peso. Uy, ya no está. ¿Qué pasó? Desaparecí. Ah, siempre pasa eso. Ya.
Ya chicos, perdón, se portó mal el Zoom, así que... Ya, ahora, ¿me confirman chicos si pueden ver, por favor, y perdón por el mal comportamiento del Zoom? Sí, profesor, sí se ve la pantalla. Perfecto, muy bien, listo. Entonces les decía, ya. Entonces les decía, una particularidad que tenía una particularidad que tenía el ordenamiento de Dobereiner es que ordenabas a los grupos de 3 en 3, pero estos grupos de 3 en 3 tú los ordenabas porque los elementos se parecían entre sí. Ya te había dicho que aquí, ¿a quién tomábamos en cuenta? Por ejemplo, muy comunes. Tomábamos al litio, tomábamos al sodio y tomábamos al potasio. ¿Y qué se conocía en aquel entonces? Se conocía el número de masa, la masa atómica, ¿ya? El litio tenía masa 7, el sodio masa 23 y el potasio 39. Lo tienen hasta ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué particularidad ocurría acá? Además de que los elementos se parecían entre sí, o sea, por ejemplo, eran metales, eran bastante blandos, reaccionaban violentamente con el agua, el elemento central guardaba relaciones intermedias entre los extremos. Eso quiere decir que el elemento del centro, por ejemplo, en una particularidad que es su masa atómica, guardaba una relación intermedia entre los otros dos, particularmente hablando del peso atómico. Por ejemplo, si yo quería hallar el peso atómico del sodio, diría, mira, la masa atómica del sodio es el promedio de las otras dos, o sea, quiere decir 7 más 39 entre 2. 7 más 39, ¿cuánto es, chicos? 46, 10. 46, Y entre 2 te da 23. 23. 23. ¿Y dónde aparece este 23? Este 23 aparece acá, ¿te das cuenta? Entonces se encontraron que había muchas relaciones entre las especies, ¿ya? Había muchas relaciones entre las especies que se podían obtener a partir del ordenamiento de Dobedeiner, pero no parecía lógico de que tuvieras que ordenar a los elementos en grupos de 3 en 3. Por esa razón es que eso fue siendo dejado de lado. Luego aparece Newlands, ¿ya? Alexander Reina Newlands. Este señor lo que hace es proponer a los elementos y agruparlos en grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego continúa un do, ¿cierto? Entonces, tú ordenas en grupos de 7 en 7, pero el octavo se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. Entonces, a este tipo de ordenamiento, en el que agrupa de 7 en 7, pero el octavo se parecía al primero, le llama octavas, o sea, la ley de las octavas. Y haciendo este ordenamiento, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en la primera octava tienes a litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Ahí está tu grupo de 7, ¿ya? En ese tiempo no se conocían a los gases nobles, ¿ya? Luego regresas y fíjate, tienes al sodio que se parece al litio, al magnesio que parece al berilio, al aluminio que se parece al boro, y vuelves a ordenar otro grupo de 7. Entonces tenías tu primera octava, tenías tu segunda octava, y cuando nos vamos a la tercera octava, ¿qué es lo que pasa? El potasio te parece al sodio y al litio. Chévere, todo bien. El calcio se parece al magnesio y al berilio. Bien, acá. Pero por aquí aparecía el escandio, ¿ya? Y el escandio no se parece ni al aluminio ni al boro. Entonces, cumplía para la primera octava, cumplía para la segunda octava, sin embargo, ya para la tercera octava en adelante, esto ya no se cumplía. Entonces, había un gran problema ahí con lo que había propuesto Newland. Es más, este ordenamiento de Newland, un señor o los químicos de aquel entonces decían, oye, ¿cómo puede ser posible que tú creas que la química es un tipo un juego, notas musicales? Entonces lo trataban mal al señor. Sin embargo, su ordenamiento fue la base para que luego más adelante Dmitri Ivanovich Mendeleev pudiera trabajar el ordenamiento de la primera tabla periódica, que lo vamos a ver un poquito hacia adelante. Entonces, lo primero hablamos de Dobereiner. Dobereiner, agrupamiento de 3 en 3,
¿ya? Según el peso atómico, ¿ya? Luego viene Newlands. Newlands ordena los elementos en grupos de ¿cuánto? ¿De 7 en 7 o en grupos de 8 en 8, chicos? 8 en 8. 7 en 7. De 7 en 7. 7. Notas musicales, ¿cierto? Las 7 notas musicales, ¿ya? Pero, ¿por qué se le llama ley de las octavas? Porque el octavo se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es lo que aparece en el caso de las octavas de Newlands, ¿ya? Cumplía para la primera octava, cumplía para la segunda octava, pero ya no cumplía para la tercera octava, ¿ya? Veamos un poco el avance también cronológico. Nuestra tabla periódica pudo haber sido también una tabla tridimensional, ¿ya? Basado en que este señor que tenemos acá, Alexander Charpentier, hizo un tipo de ordenamiento, ¿ya? A lo que se le llamó caracol o tornillo telúrico, ¿ya? Es como si tuvieras, de repente, mira mi tacita de café, ¿ya? Como si tú tuvieras un cilindro, ¿ya? Y alrededor del cilindro pusieras una cuerda, ¿ya? Imagínate que pones alrededor del cilindro una cuerda, desde abajo, y lo vas rodeando, ¿ya? Esta línea que tú tienes acá, que es la vertical, que podría ser esta línea, que podría ser esta línea, o cualquier línea vertical, se conoce con el nombre de generatriz. ¿Ya? Generatriz. Eso lo puedes ver en geometría, pregúntale a tu profesor de matemática, ¿sí? Esta línea que tienes acá se llama generatriz. Entonces, los elementos que pertenecían a una misma generatriz tenían propiedades similares. Ejemplo, mira, yo tengo por acá, imagínate que este es el cilindro y voy agregando una cuerda alrededor, ¿ya? Y cuando coloco la cuerda alrededor, coloco también una línea vertical, que es mi generatriz, y voy colocando los elementos que tienen propiedades similares. Por ejemplo, el litio, sodio y el potasio, que ya lo habíamos revisado, o por ejemplo, el berilio, el magnesio y el calcio, ¿ya? Entonces, se iba cumpliendo esa relación. Tú ibas colocando los elementos en grupos, ¿ya? En grupos hacia arriba, ¿ya? En un caracol o tornillo telúrico, y los elementos que se parecían entre sí se encontraban dentro de una misma generatriz. A ese tipo de ordenamiento se le llamó caracol o tornillo telúrico, ¿ya? Entonces, eso también fue una de las maneras en cómo se iban ordenando los elementos. Luego aparece el señor Lothar Meyer, ya apunta, ese señor es importante, y sobre todo si estás pensando en un examen de admisión uni, Lothar Meyer sí viene en uni, ¿ya? Lothar Meyer es vamos a decir, el punto de inicio para el descubrimiento de la ley periódica actual y la tabla periódica moderna. Porque Lothar Meyer dice, oye, ya, ustedes están ordenando los grupos, a los elementos mediante pesos atómicos, están haciendo sus pruebitas y todo lo de acá, pero a ver, vamos a sistematizar, ¿ya? Y empieza a agrupar a los elementos en una sola tanda, según sus propiedades físicas, ¿ya? Y va generando gráficos, es gráficos como el que tú tienes acá, ¿ya? Y en estos gráficos tú vas colocando los elementos de acuerdo a su peso atómico creciente. O sea, si vas hacia la derecha, va aumentando el peso de los elementos. Pero también lo caracterizó mediante alguna propiedad química, alguna propiedad física, ejemplo, el radio atómico, ejemplo, la densidad y cosas así por el estilo. Entonces, los elementos que fue descubriendo, que se conocían en aquel entonces, los iba colocando en el gráfico. Y el punto particular es que iban quedando espacios vacíos, porque aparentemente eran de elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces. Entonces, este señor, Lothar Meyer, propone este tipo de gráficos en base a propiedades físicas, pero por puesta de mano le gana este señor, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev hace algo similar, ¿ya? Pero no genera gráficos. Él decía, oye, gráfico aburrido, ¿ya? Hagamos una tabla, ¿ya? Y en esta tabla ordenemos también a los elementos por pesos atómicos, pero por propiedades químicas, no por propiedades físicas. O sea, Lothar Meyer lo había ordenado por propiedades físicas y en gráficos. En cambio, este señor, a Mendeleev, ya un químico ruso, lo ordena, pero en una tabla y por pesos atómicos. Y aparece una tabla similar a esta. Mira, esa es la tabla de Mendeleev, que ocurría en un primer momento. En esta tabla de Mendeleev, él ordena a los elementos químicos por peso atómico creciente, y por propiedades químicas. Y por primera vez introduce el concepto de periodos, líneas horizontales,
y grupos líneas verticales. Los periodos son líneas horizontales de elementos. Por ejemplo, mira, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, y así. Horizontalmente van los elementos. Y grupos serían líneas verticales. Por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, así sucesivamente. ¿Ya? Particularidades de la tabla de Mendeleev, que conforme él va ordenando los elementos químicos, ¿ya? Corrige pesos atómicos que habían sido mal calculados en aquel entonces, ¿ya? Corrige esos pesos atómicos y predice la existencia de nuevos elementos químicos. Chicos, si se nos corta, inmediatamente entramos al siguiente enlace, ¿ya? No hay descanso, inmediatamente entramos al siguiente enlace. Entonces, primero, corrige pesos atómicos y deja espacios y predice la existencia de otros elementos, ¿ya? En base a lo que él ya tenía. Ese es tal vez uno de los mayores aportes